¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy está en el foro el diputado federal Víctor Manuel Sánchez Orozco. Él es diputado por Movimiento Ciudadano de Jalisco y nos va a platicar sobre un tema muy interesante. Es una iniciativa que él ha propuesto para la creación del Banco Nacional de Huellas Genéticas. Esto suena un poco a ciencia ficción o suena a se nos hace muy de otros países porque de allá lo hemos escuchado este modelo y ahora se intenta implementarlo en nuestro país. Apenas es una iniciativa en el Congreso de la Unión, se va a discutir y hoy está aquí el diputado para explicarnos exactamente de qué se trata. Lo invito a que se quede a escuchar. Diputado, buenas noches, bienvenido a Cámara Libre. Gracias, Lili. Un Banco Nacional de Huellas Genéticas. Suena, como decía hace un momento, a ciencia ficción o pues se ha puesto muy de moda por los programas principalmente de estadounidenses que manejan todo esto de investigaciones. Pero el hecho es que tú has propuesto que se haga aquí en México y de pronto causa un poco de nerviosismo pensar en que pretenden que el gobierno tenga las huellas genéticas de toda la población o es esto para criminales nada más. ¿Nos puedes explicar? Claro, Lili. Bueno, no es algo tan nuevo, realmente son pioneros Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, y hoy con el nuevo sistema de justicia penal se requiere que haya tecnología, que haya peritos, que exista la capacitación necesaria y este tipo de leyes para que se pueda combatir el crimen con mayor eficacia. Dices tú, todos tendrán que estar en este Banco Nacional de Huellas Genéticas. No propiamente, tendrían que empezarse precisamente con las personas que han sido sentenciadas, tal vez algunas que han sido se les ejercitó acción penal, los mismos desaparecidos, aquellos cuerpos que están en las morgues de todo el país y que no han sido identificadas, también crear ahí en ese banco tendría que establecerse, al igual que los familiares. Para que te des una idea, en la PGR existe un área ya con esta información, pero de los 30,000 aproximadamente desaparecidos que hay en el país, solamente tienen 13,000 solamente familiares o perfiles genéticos. Entonces, la mayoría de los estados traen su propia dinámica y no se ha podido establecer un banco nacional que ayudaría precisamente a resolver el problema de homicidios, el problema de desaparecidos, que tú sabes, Lili, es muy grave en nuestro país. Bueno, antes de entrar a más detalles, me gustaría que quedara muy claro una cuestión. Porque yo soy de la idea de que mientras el gobierno tenga menos información de los ciudadanos es mejor. No, a mí no me, creo que mientras menos gobierno haya y mientras menos sepan de nosotros los ciudadanos, mientras más se respete nuestra privacidad, creo que es mejor. Entonces, salta esta idea, preocupa en el sentido de que ¿cómo? Y ahora también el gobierno va a tener mi huella genética. Creo que cualquiera se negaría a ello, sobre todo en nuestro país. Entonces, ¿cómo funcionaría? Exactamente quiénes y sería a fuerzas, va a ser opcional en caso de familiares de desaparecidos. Me gustaría que nos desmenuzara más esto. Sí, claro. Bueno, se pretende que esta ley tenga un presidente y que ese presidente sea elegido no sea cualquier funcionario público, sino que sea un académico, un experto, un científico, alguien que sea propuesto por el CONACYT y de esa terna pueda ser ratificada por el Senado. Para presidente del Banco Nacional. Para el presidente del Banco Nacional. Con eso le sacamos, le profesionalizamos y por otro lado, no se trata de que todos los ciudadanos estén ahí, sino quienes de alguna manera han tenido antecedentes criminales o que han sido sentenciados por algún delito y también los familiares que andan en búsqueda de algún desaparecido también pudieran, si están de acuerdo, entregar sus, pues ya sea alguna donación de sangre o de saliva para que puedan tener sus perfiles genéticos. Y lo más Entonces, importante, para los familiares no sería forzoso. No, claro, va a porque ser opcional. eso sería una violación a los derechos humanos. Pero sí decirte, Lili, que en todo el país, desafortunadamente, hay fiscalías que no tienen tan organizado este banco de datos. Entonces,
en todo el país tenemos un gran problema de acceso a la justicia. Hay cuerpos que no han sido identificados porque precisamente no se tiene la tecnología, no se tiene ningún banco nacional. Y este Banco Nacional lo que permitiría, apoyado también con la Cruz Roja Internacional, que tiene un software que se establece en toda la base de datos y que pueda estarse revisando de manera simultánea, de manera práctica y rápida. Bueno, pero también para criminales o personas sentenciadas, Sí. ¿no podrían decir ellos que es una violación a sus derechos humanos? ¿Sería forzoso que...? En ellos sí, porque al final de cuentas, en este país también está comprobado que las personas que han cometido un crimen, normalmente vuelven a reincidir. No siempre, pero en un alto porcentaje sí. Entonces, ese tipo de tecnología... Entonces, para quien tenga probado un delito, ¿sería obligatorio su huella genética? Así es. En esos casos sí, por ejemplo, los servidores públicos que trabajen... ¿Cuál es el fin de guardar la huella genética de un delincuente? Poder resolver con mayor facilidad crímenes. La realidad es que en este país, por ejemplo, desde 1997, Lili, los homicidios solamente se resuelven el 20%. Es decir, de cada 10 homicidios, solamente ha sido capaz el Estado mexicano de resolver 2. Por ejemplo, en promedio resuelven un poco más de 4,000 homicidios y en promedio se están cometiendo 20,000 más o menos al año. Entonces... ¿Y tú crees que lo que falta es tecnología? Por supuesto, eso está probado. Por ejemplo, hay países como, por ejemplo, Reino Unido, que tienen ya más de 40 años trabajando con esto. Estados Unidos también, decía Nueva Zelanda y algunos otros. Entonces lo que se requiere es precisamente utilizar la tecnología, el avance científico, porque está demostrado que 2 seres humanos, exceptuando los gemelos, no tienen su perfil genético igual, es decir, el ADN. Entonces, muchos crímenes están sin resolver porque no se ha utilizado ni se ha hecho un ejercicio donde pongamos toda una gran base de datos en el país. Pero perfilado ese banco de datos, e incluso en la ley se prevé que haya sanciones severas para aquel que viole los datos que ahí se registran. ¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo serviría esto en el mejor de los casos? Por ejemplo, si una persona va y dice, oye, tengo mi familiar desaparecido, quiero donar sangre para que mi perfil genético se pueda revisar si está en esa base de datos y previamente todos los cuerpos que están sin identificar en el país, que son miles también. Bueno, sí queda claro en cuanto a desaparecidos, pero sí. En cuanto a delincuentes. Por ejemplo, un delincuente que de alguna manera dejó rastros de ADN en la escena del crimen, cuando es detenido, cuando es investigado, se puede cotejar con la escena del crimen. Y sería una prueba. Así es, y es una prueba científica. Entonces, hay muchísimas formas de utilizar esto y por supuesto que se ha demostrado científicamente que ayudaría a resolver crímenes. Nuestro país, desafortunadamente, con este nuevo sistema de justicia penal, requiere también actualizarse de manera tecnológica y científica para ser más eficaz en el combate al crimen. Y esta iniciativa, ¿le va a faltar mucho? Porque luego viene una discusión, pasa de una cámara a otra y bueno, de aquí a que se logran sacar y después que se implemente. ¿En qué tiempo estamos? Bueno, si hay voluntad para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal, pudiéramos decir que en medio año está resuelto, tal vez en un año. ¿Y crees que haya voluntad? ¿Qué dicen los demás partidos sobre esto? Bueno, realmente lo que se requiere ahora es este banco de datos, de manera muy modesta, ya existe en la PGR. Lo que se requiere es que todos los esfuerzos en conjunto que se hagan en todos los estados se pueda generar este banco nacional. Hay una gran expectativa para perfilar este tipo de iniciativas, porque ahora lo que vemos es que hay muchas críticas y mucha resistencia al nuevo sistema de justicia penal. Entonces, ese tipo de herramientas jurídicas son lo que hace falta para fortalecer ese sistema y ese nuevo modelo de justicia que tenemos en el país, Lili. Y bueno, según cómo tomas el pulso ahí en el Congreso, ¿crees que vaya a haber una gran oposición, que esto se atore o que esto vaya a pasar? Yo creo que va a avanzar. O sea, lo que has platicado con tus compañeros legisladores, ¿qué dicen? Lo ven positivo porque traemos la gran expectativa y la presión de las inquietudes que están llegando de todo el país, de cómo se está implementando el nuevo sistema y las modificaciones que necesitamos hacer para que los policías, ministerios públicos y peritos puedan hacer su trabajo con toda facilidad y con mejor eficacia.
Ahora, ¿qué garantías se le darían a los ciudadanos? Por ejemplo, en el caso de los familiares de desaparecidos, ¿qué garantías habrá en el sentido de que su huella genética, esos datos van a ser correctamente resguardados? Bueno, hay sanciones, aparte de que existen leyes ya que regulan el tema de la información de datos en manos del gobierno, también esta ley contempla un apartado específico de sanciones. Pero lo más importante... ¿Y habría sanciones más fuertes? Porque ha habido casos en el pasado de pues que se difunde información de los mexicanos o que cae información de ciudadanos en manos en las que no debe caer. Claro. ¿Habría una sanción realmente importante? ¿Cómo van a ser? ¿Va a haber dientes suficientes para evitar que alguien haga uso incorrecto de la huella? Sí, hay sanciones administrativas penales e incluso de destituir, en su caso inhabilitar a aquel funcionario que sea irresponsable en este sentido. Pero lo más importante, Lili, que yo quiero soslayar en esto es aquel ciudadano, aquellos miles de ciudadanos que tenemos en el país buscando a sus familiares, necesita el Estado darle una respuesta. Y esa respuesta es, esto es parte de eso. Si no existe esta gran base de datos, porque también quiero comentarte que ahí estarían todas las personas que trabajan en instituciones públicas. Ya existe una gran base de datos, pero no genética, no de perfiles genéticos. Y sabemos que muchos exfuncionarios, afortunadamente policías, expolicías, muchas veces también se van del lado de los delincuentes. Como los funcionarios tendrían que dar su ADN forzosamente. Ellos sí. Porque incluso todos ahorita, los funcionarios de corporaciones y del sistema de justicia sí. De hecho, ellos ya tienen una gran base de datos, pero no del perfil genético. De ahí para allá, de todos sus demás datos sí existe. Quiere decir que policías, por ejemplo, todos tendrían sí. que... En este país hay 400,000 policías, por ejemplo, y hay un gran número también de otros servidores públicos. ¿Y de ellos qué hay? ¿La huella digital nada más? ¿No hay huella genética? Sí, así es, huella digital y hay otros, todos los datos personales, etcétera. ¿Los policías no podrían negarse a dar ellos su no, huella genética? No, porque ellos precisamente están en un tema importante y además, como son parte del sistema, cuando van a una escena de crimen, también se tendría que descartar o discriminar la contaminación que pudiera haber de ellos a la hora de manipular la escena del crimen por el mismo trabajo que hacen. ¿Qué otros funcionarios tendrían que dar su huella genética forzosamente? Bueno, ministerios públicos, peritos y policías de entrada, policías preventivos, policías investigadores. Ellos serían los principales de momento. Pues es un tema fascinante, me parece que puede dar pie a polémica, pero pues obviamente, por lo visto, si se usa correctamente esta herramienta, podría traer buenos resultados. Vamos a estar muy pendientes de cómo se da el estudio y el análisis de esta propuesta, esta iniciativa en el Congreso de la Unión de Diputados. Gracias, Lili. Estaremos informándoles también. Muy buenas noches. A usted también le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Si va a continuar despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión. Y si ya se va a dormir, le deseo que tenga muy buena noche. Gracias. Hasta la próxima semana.